Les saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos, y qué gusto de verles otra vez y compartir la palabra del Señor. Pero continuando el día de hoy, vamos a hablar ahora de los Hechos, en el capítulo 19, y vamos a ver al versículo 11 al versículo 22, eso es lo que vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allá, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Padre bueno, oramos, Señor, para la asistencia de tu Espíritu Santo mientras escudriñamos tu palabra. Que podamos, Señor, ser discernidos en nuestros corazones y podamos ser ministrados, Señor, con la Escritura que nos has dejado como una revelación, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, el apóstol Pablo está en su 3er viaje misionero. El Evangelio debía ser compartido a todos, y como siempre, Pablo había empezado en la sinagoga, en aquel lugar donde él consideraba que los primeros que van a recibir, estar dispuestos a recibir el mensaje del Evangelio, eran justamente en la sinagoga. Pero después de 3 meses que él está en la sinagoga, como vimos los versículos anteriores, del versículo 11 hasta el versículo 10 y 11 también, hemos visto que estuvo por 3 meses el apóstol Pablo, pero en esos 3 meses, las personas que estaban escuchando la palabra de Dios rechazaron el camino. Dice que se endurecieron sus corazones y maldijeron el camino. O sea, no quisieron aceptar el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, a pesar de las explicaciones que hacía el apóstol Pablo, exponiendo las Escrituras, exponiendo el Antiguo Testamento de la veracidad y la autenticidad de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, esta porción de la Escritura nos muestra cómo Dios respalda y confirma el ministerio del apóstol Pablo. El Evangelio fue resistido, y eso es lo que se ve en los primeros versículos del capítulo 19. El Evangelio fue resistido, se endurecieron, no creyeron. Así que el apóstol Pablo tuvo que irse a esta escuela de Tirano, que era un lugar de una escuela filosófica donde se exponían las filosofías de ese tiempo. Así que encontró lugar, y este Señor le abre para que él exponga las Escrituras en aquel lugar. Y este pasaje muestra el contraste de aquellos que niegan, de aquellos que resisten, de aquellos que no quieren escuchar las buenas nuevas y de aquellos que escuchan las buenas nuevas. ¿A quién Dios respalda? ¿A aquellos que no escuchan o a aquellos que escuchan las Escrituras? Así que el Evangelio fue resistido, se endurecieron, pero en este pasaje vemos que el Evangelio es poder, es libertad, es confesión y es perspectiva en la vida. Esto es lo que vemos en este pasaje. En la sinagoga no quisieron escuchar la palabra de Dios, pero en la escuela de Tirano sí, no porque ellos exactamente se han hecho cristianos, sino más bien porque el lugar estaba dispuesto para predicar la palabra de Dios, y allá es que Dios muestra su poder, muestra la libertad que puede haber en Cristo Jesús, la confesión
y la perspectiva de la vida. Así que vemos del versículo 11 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban a ellos y los espíritus malos salían. Es lo que dice el texto de la Escritura. O sea, aquí vemos que el apóstol Pablo, o sea, Dios hacía por el apóstol Pablo milagros extraordinarios. Estos son milagros extraordinarios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos en los milagros. Y vemos cómo estos milagros son extraordinarios, tan extraordinarios que la gente llevaba géneros delante del apóstol Pablo, pedazos de géneros, de tela, y llevaban delantales. Y probablemente oraba el apóstol Pablo, no dice exactamente qué hacía el texto, pero cuando estaban esos donde el apóstol Pablo, y esto llevaban donde los enfermos se sanaban y los espíritus malos salían. De esta manera se manifestaba el poder soberano de Dios en aquel lugar. O sea, Dios hace milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo. Este pasaje nos muestra, estos versículos nos muestran, del 11 al 12 nos muestran que Dios tiene poder para hacer milagros. Si el día de hoy tú has venido y dudas que Dios tiene poder, este es el momento que debes reflexionar. Dios puede hacer grandes milagros, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer las cosas que tú piensas que no son posibles. ¿Tú crees que tu esposo no puede cambiar? ¿Tú crees que tu esposa no puede cambiar? ¿Tú crees que alguna cosa no se puede realizar en tu vida? Sí es posible de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Dios confirma el Evangelio en la vida y actúa y en la vida y actuación de los creyentes. Y esto es lo que pasaba con el apóstol Pablo. Le rechazaron en la sinagoga, ahora él va a la escuela de Tirano y allá Dios confirma el Evangelio en la vida del apóstol Pablo y la actuación de él como creyente, porque le respalda con milagros que Dios hacía a través del apóstol Pablo. El versículo 11 está hablando que Dios hacía milagros a través del apóstol Pablo. No era Pablo que hacía milagros. Esto es lo que hay que entender en este pasaje de la Escritura. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles nos está mostrando claramente el enfoque que debemos tener respecto de los líderes de los ministerios. Nuestro enfoque no debe ser en ellos, sino en Dios. Aquí está diciendo, el autor de Hechos está diciendo bien claramente que Dios hacía milagros a través, por la mano de Pablo. No está diciendo que Pablo hacía milagros para Dios, no está diciendo eso el texto. Está haciendo enfocar al que lee, le está diciendo, sí, Dios hace grandes milagros, pero no es Pablo, sino que Pablo es el instrumento para hacer milagros, y lo que está enseñando es que los creyentes no debemos focalizarnos en los ministros del Señor, sino en el Señor mismo, del cual ellos son ministros. Amén. Esto es lo que enseña la Escritura. Nuestro enfoque debe ser Dios, no deben ser los ministros que nos predican la palabra del Señor, debe ser Dios. Los milagros eran tan extraordinarios que la gente llevaba estos géneros y delantales delante del apóstol Pablo y estos servían para que otros se sanen y espíritus malos salgan de las personas. Debemos observar, hermanos, en esta narración de los hechos, que esto no está estableciendo los hechos como doctrina de que esta es la manera que se debe practicar la sanidad en la iglesia. No está estableciendo estos hechos. Lo único que está diciendo es que se producían estos milagros por la mano poderosa de Dios y por su soberana voluntad. Eso es lo que está diciendo. O sea, no se puede enseñar como práctica de la iglesia que se deben traer géneros y que se deben traer delantales para que el Señor pueda sanar. Eso no es lo que está enseñando la Escritura. Está diciendo que eso ha sucedido, que Dios ha decidido utilizar de esa manera en ese día para confirmar al apóstol Pablo que había sido rechazado de la sinagoga hacia la escuela de Tirano, y Dios estaba confirmando el ministerio del apóstol Pablo y del evangelio que él predicaba de esta manera, pero no está estableciendo una doctrina a través de la cual pudiésemos creer que la sanidad se puede efectuar como algo así establecido. Porque, hermanos, veamos el ejemplo cuando el Señor Jesús andó sobre el mar de Galilea. Él andó porque quería mostrar de igual manera a sus discípulos que Él era Dios, que Él tiene poder sobre la naturaleza, que Él es el creador de la naturaleza, que Él puede andar sobre las aguas. Pero eso no es un mandamiento de que todos los creyentes ahora no necesitan botes para nadar en el mar. Haga la prueba, se va a hundir. No está estableciendo una doctrina, sino está mostrando el gran poder de Dios sobre la naturaleza. Hermanos, pero también es triste ver cómo las personas
que han decidido vivir apartadas de Dios, a veces son atormentados por espíritus malos, porque ellos están en control de su vida, porque el pecado está controlando su vida, y la única manera suficiente de salir de este control es volcarse al Señor Jesucristo. Es lo que está mostrando este pasaje. Porque la práctica del pecado hace que los espíritus malos se sientan en su propio territorio ahí. Pero una persona es libre cuando viene al conocimiento de la verdad, cuando viene al Señor Jesucristo. Y entonces esta persona es libre. Hermanos, el caso del endemoniado gadareno, cuando el Señor cruzó el mar, ahí estaba este hombre que estaba endemoniado, estaba destrozándose su cuerpo, y ahí es que el Señor, porque le habla a este hombre, le dice: yo sé que tú eres Jesús, el Hijo del Dios, y el Señor le hace callar, y le echa fuera a ese demonio, y sale una legión de 5,000 demonios. Pero después de esto, él está consciente de que tiene que rendirse al Señor, de que tiene que entregarle su vida al Señor. Incluso quiere seguirle al Señor para ser su discípulo. El Señor le dice: no, anda nomás por tu lado. Pero la creencia es importante cuando una persona viene al Señor Jesucristo. No solamente Dios tiene poder para librarnos del mal, Dios también tiene poder para darnos la salvación de nuestra alma. Si Dios obra un milagro, es con el fin de poder confirmar su palabra, así como lo hizo con el apóstol Pablo. El Señor confirmó su palabra. Dios hace milagros extraordinarios mediante Pablo. Dios tiene el poder de hacer milagros y Dios confirma la verdad del Evangelio en la vida y la actuación de los creyentes. Hermanos, en nuestra experiencia cristiana, a veces nosotros recibimos favores de Dios. Probablemente no son favores como milagros como están registrados en las Escrituras, pero hay cosas que nos han ocurrido en nuestra vida que han acabado de confirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Le ha pasado esto? Porque de esta manera Dios utiliza para confirmar que el mensaje que usted tiene es un mensaje verídico. Hermanos, Dios confirma esta verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. Y eso es lo que está mostrando. Fue rechazado Pablo de la sinagoga, ahora está en la escuela de Tirano. En la sinagoga no le han recibido, en la escuela de Tirano sí la gente ha escuchado. Y probablemente ha predicado en toda la ciudad de Éfeso, así como habla la Escritura. Y está mostrándole como contraste a las personas que el Evangelio es poder. Y ese poder viene en la manera soberana que Dios cree que es conveniente. Haciendo milagros, como en este caso sí. Echando fuera demonios, en este caso es sí. Y esta es la manera en que Dios demuestra su poder. Los siguientes versículos del 13 al 17 dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En esta porción vemos, hermanos, que los hijos de Esceva, un principal ahí en la sinagoga, escapan heridos por un espíritu malo, después de intentar sacarlo. El Evangelio tiene poder no solamente para hacer milagros. El Evangelio tiene poder contra las fuerzas del mal. El Evangelio tiene poder para librar de las fuerzas del mal. El Señor Jesucristo es poderoso para librar del mal a todas las personas que vienen a Él. Y estos hijos de Esceva querían echar fuera estos espíritus y querían librar a estas personas del tormento que estaban pasando, pero Dios hace estas cosas solamente a través de sus hijos. Hermanos, por eso cualquier otra fuente que uno puede considerar diferente al Señor Jesucristo, para poder tener libertad en su vida de la condenación eterna, no le va a funcionar, porque la única esperanza que nosotros tenemos de ser verdaderamente libres es en el Señor Jesucristo. Hermanos, como en todo siempre hay imitadores. Y estas personas que estaban tratando de echar fuera estos espíritus, por el Dios de Pablo
o en el nombre de Jesús eran personas que imitaban, no eran personas auténticas, cristianas, no eran cristianas definitivamente. Y entonces esta porción de la Escritura está mostrando que es el Señor Jesucristo el que tiene poder sobre las fuerzas del mal. No solamente para hacer milagros, sino también tiene poder sobre las fuerzas del mal. Una vez que usted está en el Señor Jesucristo, usted es un vencedor, pues se ha puesto en el equipo vencedor y tiene el poder sobre el mal. Por eso, porque es un hijo de Dios, tiene poder sobre el mal. Hermanos, ¿cuántos a veces quieren que les vaya bien a veces en su vida? Pero no están en el equipo correcto. Parece que las cosas no salen bien como quisieran que salgan. Y eso, que le vaya bien, no siempre significa tener dinero, que tenga dinero. Pero parece que las cosas no salen bien. Tal vez se ha ubicado uno en el equipo equivocado. Tal vez no está en el lado vencedor. Porque estar en el lado vencedor es estar con el Señor Jesucristo. ¿Quieres ser libre? Tú eliges, hermano. Tú eliges, amigo. ¿Quieres ser libre? Tú eliges. Dios tiene poder para hacer milagros. Dios tiene poder para cambiarte. Dios tiene poder sobre el mal que puede estar reinando a tu alrededor. Tú eliges. Ven a Cristo. Ven al Señor Jesús. Tú eliges la libertad. Los hijos de Seba escapan heridos por un espíritu malo después de intentar sacarlo. Pero el Evangelio tiene poder sobre las fuerzas del mal y el Señor Jesucristo es poderoso para liberar del mal a todas las personas. Ven a Cristo el día de hoy. Y vemos el versículo 18 al versículo 20, dice así: muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, muchos creyeron, dice acá, y confesaron, y acrecentándose y prevaleciendo la palabra del Señor. Los que creen también confiesan y se arrepienten. Eso es lo interesante. Dios no hace milagros para entretener a las personas. Dios hace milagros para confirmar la vida de las personas que han creído en Él. Para eso hace los milagros el Señor. Y tampoco dice que va a hacer los milagros de ese tipo, no está estableciendo doctrina, pero aquí está mostrando que los que habían creído, dice, primero habían creído, dice, confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. En el versículo 18 vemos esto, que habían creído y habían confirmado su fe. Pero inmediatamente de que habían confirmado su fe, dice que confesaron sus pecados y se arrepentían. Cuando Dios hace un milagro, confirma la fe de las personas. Pero hace para mostrarte qué poderoso es, que tiene poder para hacer milagros, que tiene poder sobre el mal, y Él espera una respuesta de nosotros como hijos. Él espera que nosotros respondamos a su maravillosa presencia de poder en los milagros y sobre el mal con nuestro arrepentimiento, con nuestra confesión y arrepentimiento. Estas personas que habían practicado la magia se pidieron perdón, se arrepintieron, confesaron y se arrepintieron. Y no solamente dijeron que confesamos y nos arrepentimos, sino que también agarraron todas aquellas cosas que les ayudaban a practicar la magia y quemaron, se deshicieron de aquellas cosas. O sea que lo que estaban haciendo mal, decidieron no hacerlo más. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es de estar haciendo mal, caminar por el camino malo, te das cuenta que estás haciendo mal, te das la vuelta y empiezas a caminar para hacer lo bueno. Eso es arrepentimiento. Y estas personas habían hecho eso. Estas personas habían escuchado que estaban haciendo mal, habían visto milagros como Dios hacía, cómo tenía poder sobre el mal, cómo tenía poder sobre la naturaleza, cómo hacía milagros. Y se dieron cuenta después de haber creído, confesaron su magia y se arrepintieron y se volcaron a Dios. O sea que Dios hizo estos milagros por la mano de Pablo, no para entretener a la gente, ni para que la gente vea a Pablo como un líder al cual hay que seguir, sino más bien para causar confesión y arrepentimiento de sus pecados.
Hermanos, el acto de quemar estos libros de magia muestra un verdadero arrepentimiento, pues eran costosos, pero eran equivocados. Esto nos muestra que por más costosa que sea una cosa, pero está equivocada, debiéramos estar dispuestos a renunciar a esto por causa de nuestra salvación que hemos encontrado en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas costosas y equivocadas tienes en tu vida? Ellos vendieron estos libros y los trajeron a la iglesia y los quemaron. Hermanos, porque estas cosas no son útiles para nadie. No dice que lo vendieron y trajeron a la iglesia. No dice eso, que lo vendieron. Dice que lo quemaron porque no era útil, no era bueno para nadie. Y esas cosas que son costosas, que no nos sirven a nosotros para nuestra fe cristiana, tampoco le van a servir a nadie. No se debe vender. Ellos se deshicieron. ¿Qué cosas hay costosas en tu vida que no te son útiles para la fe cristiana? ¿Qué cosas son costosas en tu vida, pero son las cosas equivocadas de las que tienes que deshacerte el día de hoy? El Evangelio es poder. El Evangelio es poder sobre el mal, es libertad. El Evangelio es confesión, y esto es lo que vemos, que no solamente es poder y libertad, sino también es confesión. Dios muestra su poder y nos da la libertad para llevarnos a la confesión, para deshacernos de aquellas cosas que son costosas, pero que son equivocadas. ¿Qué tenemos que confesar el día de hoy? Dice que la palabra prevaleció, la palabra de Dios prevaleció. Si confiesas y te arrepientes, prevalecerá la palabra de Dios en tu vida. Y eso resultará en bendición para tu propia vida. Es lo que dice la Escritura. Muchos creyeron y confesaron, y acrecentándose, dice, prevaleció la palabra del Señor. Los que creen también confiesan y se arrepienten. Muchos dicen, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo creo, pero nunca confiesan su pecado ni se arrepienten. Tal vez no han alcanzado a completar que la gracia de Dios se haga real en su vida. Las personas deben creer, confesar y arrepentirse de sus pecados. El creyente tendrá una perspectiva del ministerio que quiere hacer, del versículo 21. Mire, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo decide ir a Jerusalén y luego quiere ir a Roma, después de Asia. Él está planificando, o sea, planificar es parte de hacer ministerio, planificar es parte de la vida, planificar es algo que enseña la palabra del Señor. Todos debiéramos planificar, los ministerios debían planificar, nuestras vidas debían ser planificadas. La improvisación no es algo que se enseña, pero deberíamos de planificar, y Pablo está planificando lo que va a hacer. Y está mostrando que el creyente tendrá una perspectiva del ministerio que quiere hacer. Y aquí está mostrando que los creyentes, las personas cuando vienen al Señor Jesucristo, cuando ven esos milagros que el Señor Jesucristo hace, cuando ven que Dios tiene poder sobre el mal, cuando ven que puede confesar sus pecados, se arrepiente, Dios le da una perspectiva para su vida, no solamente para su ministerio, le da una razón clara para vivir. Pablo hizo planes para ir a Macedonia y Acaya, posteriormente a Jerusalén, y también dijo ir a Roma. Manda parte de su equipo a Macedonia, a Timoteo y a Erasto, y él se quedó en Asia. Podemos ver que el apóstol Pablo tenía una perspectiva para su vida. Hermano, ¿tienes una perspectiva para tu vida? ¿Sabes lo que quieres? ¿Tienes un propósito en tu vida? El Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder para liberar y sobre las fuerzas del mal, y tiene poder para hacer milagros, pero quiere llevarte a la confesión y al arrepentimiento para que tengas perspectiva en tu vida. Porque si nosotros experimentamos el poder de Dios, vemos el poder de Dios en la vida de otros y no hemos llegado al punto de la confesión y el arrepentimiento,
nuestra perspectiva de la vida será limitada. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Pablo podía sentarse tranquilo y decir, quiero ir a Roma, voy a ir a Macedonia, primero voy a visitar, voy a mandar a Timoteo y a Erasto, y después de que esté un tiempo en Asia, voy a ir a Roma. Podía tener una perspectiva clara en su vida porque no tenía cuentas pendientes con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ese negocio ya había acabado hace tiempo de haberle entregado su vida al Señor Jesús camino a Damasco, con el cual había tenido un encuentro personal, y en este encuentro personal había experimentado un milagro con Dios y había experimentado también la libertad que él necesitaba y había confesado y se había arrepentido. Ahora su vida tenía una nueva perspectiva. Tienes una nueva perspectiva en tu vida. Tiene tu vida perspectiva. Tienes razón para vivir. Sabes por qué existes, de dónde vienes y a dónde vas. Tienes razón de existencia todos los días de tu vida. El Evangelio te da poder y una nueva perspectiva para vivir, porque vives para el bien. Y la Escritura te puede guiar, así como el GPS de tu automóvil. ¿Se acuerdan antes de los mapas? ¿Sí? A veces yo y Lili no podíamos comprar un mapa, no nos alcanzaba el dinero. Y teníamos que ir a un lugar que era fuera del condado, era otro condado, porque cada condado tenía su mapa, ¿se acuerdan? Yo me sentía feliz cuando ya tenía el mapa del condado de Fairfax. Después estaba más feliz cuando tenía el mapa del condado de Arlington. Estaba mucho más feliz cuando tenía el otro condado de Prince William County. Y cuando salíamos, recuerdo muy bien, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, mi cuñado me dice, mira, te voy a enseñar el mapa, porque no te voy a dar ride todos los días. Me vas a disculpar, aquí no se puede. Yo dije, qué malo, dije yo. Me sentó en el comedor. Me dijo, mire, el mapa se maneja así. Este es el mapa principal en la primera hoja, aquí está todo el condado. En este mapa principal te ubicas. ¿Dónde estás vos? Ahí te ubicas, pones el punto. Y luego ves en el mapa, si quieres en el mapa nomás, ves el otro punto al cual quieres ir en el mapa. Entonces vas a ver el panorama grande, cuál es la ruta principal que debes ir. Y después de que veas eso, me dice, ubicas el primer mapa donde está el punto donde tú estás. Buscas ese mapa y te vas a ese mapa y te ubicas por qué calle vas a salir. Y te anotas las alternativas que vas a encontrar. Y luego agarras el otro mapa y en qué conectas. Y así era de complicado poder ir. Y con Lidia a veces estábamos manejando, y tú agarras el mapa, le decía, estaba al lado, mi copiloto. Y me dices, cuando hay un exit, me dices, exit. Estábamos tan emocionados con Estados Unidos que todo nos parecía tan lindo, y como que es lindo. Nos distraíamos, mira qué lindo negocio, mira ese edificio qué bonito está pintado, mira esa carretera qué bien conservada está. Y nos pasamos del éxito. Y andábamos perdidos, una vuelta. ¿Pero por qué no me has dicho? Es que me has distraído, pero andábamos en esa discusión. Hasta que han inventado el GPS. Un hermano me manda por texto su dirección. Llega a mi texto, aprieto la dirección y aparece en mi mapa. Yo no sé ni por dónde estoy yendo, hermano. Solo sé, me dice, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, vaya por aquí. Y llego al lugar donde tengo que llegar. Hermanos, para nosotros creer en Cristo nos da una nueva perspectiva y dirección a nuestra vida, porque el Evangelio tiene poder para hacer milagros. El Evangelio tiene poder para liberar, pero quiere llevarte a la confesión y al arrepentimiento para que esa nueva perspectiva de vida sea como un GPS a través de la palabra de Dios para que te haga vivir en esa perspectiva diariamente. Eso es lo que Dios quiere. Dios no hace milagros solamente para entretener, no hace para entretener a las personas. Lo hace porque Él busca que las personas confiesen y se arrepientan y al aceptarle tengan una nueva perspectiva de su vida. Y el GPS para nosotros es la palabra de Dios que nos hace vivir un destino glorioso
y significativo en esta vida. Pablo decide ir a Jerusalén, luego a Roma, desde Asia. Planificar es parte del ministerio, parte de la vida. El creyente tendrá una perspectiva en su vida y en el ministerio que quiere hacer si está en Cristo Jesús. Y la persona que no está en Cristo Jesús, venga para tener esta nueva perspectiva en Cristo Jesús. Hermanos, Dios hace milagros extraordinarios mediante Pablo. Los hijos de Seba escapan heridos por un espíritu malo después de intentar sacarlo. Muchos creyeron y confesaron y se acrecentó la palabra del Señor. Pablo decide ir a Jerusalén y luego a Roma desde Asia. Dios tiene el poder de hacer milagros. El Evangelio tiene poder sobre las fuerzas del mal. Los que creen y también confiesan y se arrepienten, esas personas planifican también para el ministerio porque quieren tener una perspectiva en su vida. Hermanos, Dios confirma la verdad en la vida y la actuación de los creyentes. El Señor Jesucristo es poderoso para liberar del mal a las personas. Las personas deben creer, confesar y arrepentirse de sus pecados. El creyente entonces tendrá una nueva perspectiva en su vida y en el ministerio. Hermano, ¿quieres que Dios respalde tu vida, lo que tú haces? Ven a Cristo, ríndete a Él. ¿Quieres que el poder de Dios se vea en tu vida? Ríndete al Señor Jesucristo. Dios es todopoderoso sobre la naturaleza, el mal, y para salvarnos de la condenación eterna y hacernos sus siervos. Porque el Evangelio, hermano, es poder, es libertad, es confesión y arrepentimiento, y nos da una nueva perspectiva de vida. Esto es lo que es el Evangelio. Si estás viviendo otra cosa diferente a esto, probablemente es el día de hoy que tienes que reflexionar y volverte ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Y gracias por tu palabra que nos habla que el Evangelio es poder, es libertad, es confesión, arrepentimiento y también, Señor, es una nueva perspectiva de vida. Perspectiva para la vida, Señor, en la dirección de tu palabra y de tu Espíritu Santo que nos habla a través de tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y bendice a la congregación y bendice a tus hijos el día de hoy. Mientras estamos orando, hermanos, yo quisiera pedirle que usted reflexione. Y si usted no conoce al Señor, y si usted no se ha rendido al Señor, el día de hoy se pueda rendir al Señor. Si no le han entregado todavía su vida a Cristo, yo le invito en el nombre del Señor que el día de hoy se rinda al Señor Jesús. Tal vez usted ha visto el milagro de Dios en la vida de otros. Ya Dios para usted ha hecho milagros. Pero esos milagros que usted está viendo en la vida de otros no es porque Dios quiere entretenerlo a usted. Porque Dios le está hablando más bien para que usted confiese, se arrepienta, venga a Cristo y tenga una nueva vida. ¿Cuántas vidas de personas cambiadas usted ha visto? ¿Cuántas veces ha visto cómo Dios ha impactado la vida de otros? Y todavía usted no se arrepiente, todavía no confiesa al Señor. Este es su momento. Ríndase al Señor Jesucristo. Muchos dicen, pero yo no he visto milagro. Ningún milagro. ¿Has visto milagros? Ese hermano que cambió su vida, ese que ahora es diferente y sigue al Señor Jesús, o esa hermana que ahora es diferente, es un milagro. Dios está hablando a tu corazón para que confieses, te arrepientas y tengas una perspectiva de vida. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor Jesús el día de hoy? Si quieres hacer esto el día de hoy, te voy a pedir que levantes tu mano. ¿Alguien que no conoce al Señor y quiere entregarle su vida al Señor? Levante su mano en esta tarde. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Pero también quiero orar por todos aquellos que el día de hoy tal vez en su corazón han sentido que necesitan arrepentirse delante del Señor, que han estado pensando diferente del Señor, han estado enfocando diferente su vida cristiana. Que este sea el día en que usted se arrepienta y se reconcilie con el Señor. Amén. Así que, como algunas veces hago, voy a invitar que si usted quiere, solamente si usted quiere, venga aquí adelante, vamos a orar para ayudar en su decisión. A veces ayuda a las personas a pasar al frente y tomar la decisión y hacerse firme en esa decisión. Si usted quiere levantarse de su sitio y venir aquí adelante para tomar una decisión firme de seguir al Señor, y usted está viendo que hay algo que necesita en su vida un cambio, le invito en el nombre del Señor que venga acá y vamos a orar. ¿Hay alguien? Si se animan, pues pasen.
y vamos a orar al Señor. Así que le invito en el nombre del Señor. ¿Alguien más? ¿Ok? Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Si alguien más, está bien, espera un momento. Si alguien más está bien, no hay problema, no se sienta forzado. Solamente si piensa que necesita orar, pues venga a orar, vamos a orar. ¿Ok? Y si mientras esté orando se anima a venir también, venga, está bien, no hay ningún problema. Los demás inclinados orando para que su decisión sea firme. Para que su decisión, el Señor tiene esta intención, tiene poder, puede liberarle, pero Él quiere confesión y arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento. Y eso le dará una nueva perspectiva de vida. ¿Ok? Hoy venga, si hay que confesar algo, venga. Ya no se quede ahí. Si hay que confesar algo, venga delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la Escritura. Porque la Escritura nos convence, Señor, a nosotros, en nuestro corazón. Sabemos tu milagro, sabemos que eres milagroso, sabemos que tienes poder para liberar, Señor. Pero a veces esas cosas para nosotros las hemos tomado como insuficientes, Señor, y no hemos confesado, y no nos queremos arrepentir, y no queremos andar del camino malo por el bueno. Pero el día de hoy te pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Y por eso estamos, Señor, aquí adelante, y algunos, Señor, sentados en los asientos, tomando la decisión, Señor, de confesar, de arrepentirnos, para poder tener una perspectiva bíblica, clara, Señor, de la vida, no solamente del ministerio. Oramos, Señor, por esto, en el nombre de Jesús, y oro, Señor, por los hermanos que han pasado. Que tú bendigas, Señor, sus corazones y sus decisiones el día de hoy, para que ellos puedan andar contigo conforme a la Escritura. Y que hoy confiesen lo que tenga que confesar. Que si hay cosas que son costosas en su vida, pero que son las equivocadas, que el día de hoy las dejen en el nombre de Jesús. Y eso va a requerir la decisión de cada uno de ellos y el apoyo de tu Espíritu Santo. Bendice, Padre, el día de hoy tu palabra, y bendice esta decisión, Señor, de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.